Pues después del verano recomenzamos estas sesiones de consideración o reflexión sobre la situación política con una observación que se me ha hecho presente en la preparación de la sesión de hoy. Han pasado unos meses desde la última. Bueno, lo que sacas cuando haces el intento de esquematizar un guión es que el mundo está absolutamente acelerado, que está lleno de cosas extraordinarias, es decir, que no pasan cada día, pero que hay tantas que desbordan las capacidades de interpretación. Es una característica, yo creo, que de nuestro tiempo y que exige cuando hemos de hablar de la situación política, reflexionar sobre ella, intentar hacerlo desde una perspectiva cristiana, creo que es importante, al menos desde esta sesión que reemprendemos el hilo, de observar cuáles son las grandes tendencias, los grandes ejes en los cuales nos movemos, porque si no caemos en el riesgo de que yo me ponga a enumerar una serie de hechos que han sucedido y esto al final resulte pues una perdigonada y no saquemos demasiado en claro. La primera impresión global, y la subrayo, es la conciencia, que no sé si la tenemos en un grado suficiente, de que vivimos un momento histórico, porque es evidente que hemos iniciado un cambio de época. ¿Qué cambio? Por primera vez, la alianza cultural y política dominante durante décadas y décadas, que a grandes trazos podríamos definir como la alianza que surge del liberalismo de la globalización, de la socialdemocracia, del progresismo de género, toma conciencia de que está perdiendo la batalla cultural y política, sea esto cierto o no, toma esta conciencia y en su ámbito natural, que es Occidente, y esto despierta su alarma de una manera extraordinaria, su reacción la hace particularmente virulenta. Si leéis cualquiera de los periódicos que tienen este perfil, El País, por ejemplo, o La Vanguardia en el caso de Cataluña, podéis ir pasando páginas y páginas que son básicamente un gran lamento, disfrazado de crítica, de queja, de menosprecio, pero un gran lamento. Lo peor de todo esto es que contribuye al malestar político, es que en ningún momento, salvo contadísimas y pequeñas excepciones, reconocen sus responsabilidades en la actual crisis cultural, institucional, política, económica que vive Europa y que tiene como substrato común una crisis moral, que significa una gran dificultad para interpretar, identificar qué es el bien y por lo tanto el bien común y para discernir lo que es justo. En este marco de referencia se mueve España, Europa de hoy. Hecha esta entrada, mm, comento brevemente el guión de hoy porque lo separaré del próximo por razones obvias de tiempo, porque me voy a centrar en la dimensión geopolítica, es decir, en lo que nos rodea, porque es determinante cada vez más de nuestra vida en común, de nuestra política interior. Haré una breve referencia a Gaza porque es obligado, pero yo creo que la brevedad es necesaria, no porque sea poco importante, sino porque su claridad es extraordinaria.
y voy a centrarme, como digo, en la dimensión sociopolítica de Europa, Rusia, China y Estados Unidos. También por una razón próxima muy importante. Cada vez más nos estamos acostumbrando a vivir bajo declaraciones bélicas. Hace pocos días en el Parlamento, la presidenta de la comisión decía, estamos en lucha. Y se preguntaba retóricamente, ¿tenemos estómago para hacer esta lucha? Declaraciones de este tipo se multiplican. Y la pregunta es, ¿a santo de qué? ¿A dónde nos lleva todo eso? Y para entenderlo, creo que es bueno hacer esta reflexión global. A una parte de nosotros el problema puede ser menor por una cuestión de edad, pero a los que vienen justo detrás no es un problema menor, puede ser el problema de su vida. Dejo para otra ocasión, por tanto, tratar otros grandes temas que se han hecho evidentes en estos pocos meses pasados y que todavía se configurarán más en los siguientes. Una, la coincidencia prácticamente generalizada. Las causas discrepan, pero que el diagnóstico es idéntico, está claro. Hay una crisis en el sistema democrático, en las instituciones. Y esto nosotros lo hemos de interpretar desde la perspectiva cristiana. ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo vemos? Este es un tema que haremos el próximo día. La desintegración de la política española, por una parte, y las claves de la economía que denotan que en contra de lo que se dice, el gobierno de estos 7 años de Sánchez ha sido pésimo. Una tercera dimensión que es necesaria es responder a la pregunta de por qué la emigración se ha convertido en un problema, porque no es axiomático que tenga de serlo. Y finalmente, la reflexión de cómo es posible que Cataluña se haya convertido en el baluarte socialista de España, junto con la existencia de un importante déficit democrático en las instituciones de gobierno de Cataluña. Ah, entro en el tema de hoy. Gaza, Israel. Lo defino así. No hay ninguna justificación para la masacre de civiles, de personal no combatiente que se está produciendo en Gaza en nombre de la seguridad de Israel. Es decir, no es admisible en un conflicto bélico matar a multitud de civiles porque entre ellos hay algunos elementos enemigos armados peligrosos. Este tipo de represión es la que en las películas hemos visto como algo absolutamente negativo, terrible en las ocupaciones de un país por otro, ¿no? La ocupación en Francia, el maquis, todo esto. Llegaban las SS, masacraban un pueblo porque allí había una unidad de resistentes. No es asumible todo esto. Y nuestro juicio es desde la perspectiva de lo que desde Santo Tomás de Aquino se considera que es una guerra justa. En este caso es que prácticamente no es casi ni una guerra. Hay en todo ello una gran responsabilidad de Estados Unidos y una impotencia, indolencia y fragmentación europea. Mm, no digo nada más. Solo recuerdo un hecho. Lo de Gaza, según cómo vaya evolucionando, si no se detiene, va a dar lugar a otra gran crisis inmigratoria sobre Europa, como ya lo fue la guerra de Siria. Si hacéis memoria, todo el problema de inmigración en Europa ha explotado a partir de la guerra de Siria.
sobre todo en Centro Europa. Nuestro caso es distinto. En el caso de Gaza, ya lo ha advertido Egipto, que es quien tiene la llave. Europa se enfrentará a una oleada de inmigrantes, según cómo las cosas vayan. Y última consideración sobre este tema, una posición, por justa que sea, ante una situación tan trágica como esta, no puede ser utilizada como arma de partidismo político para polarizar y enfrentar, porque la respuesta necesita, para que sea eficaz, del mayor consenso posible. Y cuando se utiliza para polarizar, lo que se está haciendo es debilitar esta propia respuesta. Lo digo esto por la posición del presidente del gobierno. En la sesión de hoy deseo exponer 5 cosas que subrayo de entrada. Primera, tenemos una visión errónea de cómo somos contemplados Europa desde el mundo. Tenemos una visión eurocéntrica que ya no responde a la realidad. Y la propia Iglesia nos lo recuerda. Han dejado de haber papas italianos, puede volver a haber un día, esto no quita nada, pero han dejado de haberlo. Vinieron los papas centroeuropeos y los 2 últimos han sido americanos. Creo que esto define algo. Hay una amenaza real de guerra con Rusia en el plazo de 5, 7, quizá más años. Tercera consideración, hay 2 grandes potencias y una tercera que aspira a serlo, China y Estados Unidos por una parte, Rusia por otro, que están presentes en el mundo con un sentido. Tienen aquello que los griegos llaman telos, que un fin, eh, un propósito para aquello para el cual existimos. Es un fin intrínseco que nos orienta y da sentido, personal y colectivamente, y que permite que exista, por tanto, un orden objetivo de las cosas. Van bien aquellas cosas que cumplen con este telos, con este fin, y van mal las que no. Con composiciones de lugar absolutamente distintas, estas 2 grandes potencias y una que intenta serlo, presentan este telos. Veremos en qué consiste. Europa carece de él, porque solo tiene procedimientos. No existe ningún fin compartido. El procedimiento puede decidir pues que el aborto es un derecho constitucional porque lo han votado y la mayoría así lo ha determinado y se acabó. Con el procedimiento puede salir cualquier cosa. Cualquier cosa que además se fundamenta, este es el único fin compartido en Europa y en España por descontado, en la autodeterminación sin límites de cada individuo. Es otra órbita, es otro sistema distinto. Hay 3 planetas girando en torno a un sol, el sol del Telos, y hay otro pequeño planeta, que es Europa, girando en torno a su propio sol, que es este relativismo, la afirmación del procedimiento, la autodeterminación de cada individuo sin ningún tipo de restricción. Esta visión eurocéntrica hace que nos veamos como, de manera mucho más positiva de cómo somos percibidos en realidad en el mundo. Y esto produce una acumulación de errores tremendos. Por ejemplo, en el Sahel, en el centro de África, la serie de estados africanos que tienen muy pobres, pero que tienen un valor estratégico importante, le han pegado una patada, si se me permiten la expresión, en el culo de Europa, en la espalda de Francia.
Francia ha sido expulsada de estos países y esta era la presencia europea. Somos marginales en África y está ahí al lado. No tenemos conciencia de que todo esto sea fruto de errores nuestros. A todo ello se le une una belicosidad extrema con Rusia, que ya no es compartida por la actual administración de Estados Unidos. Tenemos unas élites de baja calidad que no saben responder a las necesidades de la gente ni a las necesidades propias de la Unión Europea, y esto es un cambio radical. Van a su onda guiados por una gran burocracia que reside en Bruselas. Por ejemplo, el planteamiento de la transición energética es un monumento a este tipo de proceder. Y probablemente, solo probablemente, la Unión Europea en su versión actual esté agotada. Hay que recordar que en unos pocos años, una decena de años o un poco más, la Unión Europea ha marginado de manera absoluta los fundamentos de lo que podríamos decir los padres fundadores y su desarrollo posterior de la Unión Europea, que eran dos, distintos y articulados. Unos ideales basados en la cultura cristiana, que no en la fe, y una concepción pragmática que hacía que buscasen respuestas útiles para las necesidades concretas que tenía la gente. Así nació la Euratom, 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 la, ah, ah, la Alianza, La, no, la Comunidad del Carbón. exacto, del carbón y Mm, del acero, mm. el mercado común agrícola, que fueron los grandes motores iniciales que encarnaban este pragmatismo. Todo esto ha desaparecido y surgen otras cosas y una bandera. La bandera que hace que nos enfrentemos con otros países, que es el feminismo de género y la defensa de los llamados derechos de la población LGBTQ. ¿Cuál es el peligro que afronta y no somos conscientes de ellos ante Rusia? Pues el peligro radica en que entendemos, no conocemos bien lo que es Rusia y lo que se está cociendo allí. Hay un artículo lo voy a poner lo pondré cuando termine, sí, lo pondré en el chat, porque es un artículo muy extenso, pero muy interesante. Es la traducción de un artículo, digamos, académico del doctor Karaganov, que es uno de los pensadores de una de las dos grandes corrientes que están en pugna en Rusia, que no son de ahora, pero que se van transformando a lo largo del tiempo. Siempre ha habido una corriente eslavista que ha dicho, no, Rusia está y debe mirar hacia Asia, y hay una corriente eurófila que dice, no, donde tenemos de encontrar acomodo es en Europa. En este artículo, Karaganov resume los puntos de vista de uno de los grupos de trabajo siberiano, entre comillas. El eslavismo ha sustituido el concepto por el de siberización, es decir, el desplazar el centro político, económico y cultural de Rusia hacia Siberia y los Urales, porque considera que el camino europeo ha terminado. Europa está en decadencia moral y económica, atrapada por el control de Estados Unidos,
se ha convertido en una enemiga abierta de Rusia, como lo ha sido históricamente. Rusia existe un recuerdo de las diversas invasiones que ha sufrido, de la de Alemania y sus aliados, a la de Napoleón y sus aliados, a la de Suecia, y, hasta retroceder a los caballeros teutones. Ah, hacen responsables de la guerra de Ucrania a Europa, que es quien ha creado las condiciones. Y aunque lamenta la pérdida de vínculos culturales porque reconoce su importancia, su valor, describe en unos términos que a nosotros nos parecen creíbles la condición europea. Habla de que es una fuente histórica de guerras, de genocidios, de una antihumanidad liberal en las condiciones actuales. Afirma que está en guerra y que debe ganarla. Preferiblemente, dice, y atención, sin armas nucleares, preferiblemente, es decir, no hay una exclusión del uso de armas nucleares, para resolver así de forma definitiva el problema europeo y desde esta victoria abrir una nueva etapa, ese proyecto de civilización basado en el este, en la siberización, en la fortaleza espiritual, que significa la revitalización que vive la ortodoxia cristiana, el sentido de la colectividad que tiene el ruso y el potencial económico y humano de Siberia, que aunque de pasada no deja de recordar que el cambio climático juega a favor de los siberianos y no en contra. Hay que recordar que Rusia es el país más extenso del mundo, más grande, mucho más que China, pero lo es por la dimensión siberiana. Y de ahí esta llamada. Ah, es importante retener la cuestión sobre el arma nuclear y su posible uso en Europa. La doctrina que tiene ciertos puntos de contacto, ciertos, con la doctrina oficial conocida del gobierno ruso en la actualidad. El texto habla de evitar los medios extremos, pero utiliza el condicional. Evitarlos si es posible, pero no los excluye. Porque la doctrina consiste en la existencia de una amenaza creíble, es decir, demostrar la disposición a usar el arma nuclear en Europa si es necesario, con ataques limitados sobre Polonia, Alemania, Francia, el Reino Unido, siempre puesta la vista en disuadir a Washington que responda en el mismo terreno. Es decir, un uso localizado y limitado a Europa como advertencia a Estados Unidos y como elemento destructivo en el caso de Europa del uso de la fuerza nuclear, que es el gran potencial ruso. Esto hay que situarlo en el contexto, y esto ya no es solo el artículo, es una visión compartida de que desde el punto de vista estratégico, Rusia contempla que Europa no tiene capacidad militar mm, para hacer nada realmente importante hasta dentro de una década. Esto siempre puede ser un brindis al sol, pero quizá antes, digamos entre 5 años y una década. Y que por lo tanto su lógica estratégica es que en la actual dinámica que ellos consideran belicista de Europa, su intervención militar
ha de producirse por debajo de este umbral de tiempo. Consideran, en definitiva, que el tiempo juega contra suyo y que, por lo tanto, hay un límite a partir del cual tienen de intervenir. Rusia por sí sola tiene una importante tecnología militar, seguramente es el único campo donde tiene una tecnología importante, pero tiene escasos recursos económicos y demográficos. Y ahí es donde juegan las otras alianzas que entro a considerar. Y el segundo gran bloque es China. Eh, Solo hay otro caso que tengamos parecido en la historia, que es el de Estados Unidos. Un país que en muy poco tiempo despega hasta convertirse en la primera o segunda potencia. A partir del momento que Estados Unidos se convirtió en un estado, un país continental, es decir, que alcanzaba de costa a costa, el desarrollo norteamericano económico, tecnológico, industrial ha sido y fue extraordinario. Bueno, esto es lo que ha conseguido China. De hecho, en términos de Producto Interior Bruto, en paridad de poder adquisitivo, supera a los Estados Unidos. En términos nominales, los que aparecen en las estadísticas sin este ajuste, no. Claramente hay diferencia a favor de Estados Unidos. Lo digo para dar una idea de dónde estamos. Una de sus fuerzas es la ciencia y tecnología. Una cifra lo resume. En 2024 invirtieron 500.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Si comparamos esta cifra con la europea, bueno, pues el mundo hace crac. De hecho, el 20% de toda la inversión mundial en investigación se produce en China. Y esto le ha dado, bueno, lo que sabemos. ¿Sí? Todo esto tiene traducción militar. Según lo último que he leído, que he encontrado, China tiene en la actualidad más, dicen, de 600 ojivas operativas. Ya sabes que cada ojiva puede llevar más de un cohete, más de una bomba. Pueden, y que más allá del 2030 quieren llegar a 1.000. Son cifras brutales. Las de Estados Unidos y Rusia son mayores. Pero bueno, para destruir el mundo les sobra a todos potencial. Pero además ha desarrollado de manera acelerada, técnicamente, sobre todo con material actual a las Fuerzas Armadas. Aunque teóricamente gaste poco, un 1,5% del PIB, está muy lejos de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos solo gasta más que, lo veremos más adelante, creo que los 10 países que vienen detrás de la lista. De todas maneras, hay economistas que dicen que este 1,5% es falso, porque hay muchas partidas militares situadas o camufladas en ah, otros ámbitos presupuestarios que no son el Ministerio de Defensa. Esto también tiene una lógica. Grandes o pequeñas, pueden ser cosas muy insignificantes o no, a China la rodean del orden de 160 bases militares de Estados Unidos. O sea, no, ahí hay tela marinera. La dinámica Europa, Rusia, China, Ucrania ha dinamizado alianzas globales y la más importante es la de estos tres o estos dos con la India. India ha sido históricamente, como sabéis, un enemigo, un adversario perdón, de China. Ha habido enfrentamientos armados, incluso, y
ahora se ha llegado a un nivel de relación extraordinario. No sé si lo recordaréis en el periódico, porque no hace mucho de esto, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que aparecían Jinping, aparecía el indio Modi y aparecía el ruso, ah, hablando entre ellos, muy cordiales. Pero lo más importante de ahí, Rusia siempre ha mantenido buenas relaciones con la India. Lo más importante de ahí es el cambio de chip entre la relación entre India y Rusia y China, perdón. India es el mayor país del mundo ya en población, 1.400 millones de habitantes. Modi ha declarado además que la cooperación con China significa que el siglo XXI va a ser el siglo de Asia. Bueno, todo esto marca una orientación. Siguen, atención, siguen las reservas. Ah, China apoya a Pakistán, que como sabéis es el enemigo terrible de India, y lo sigue apoyando. Y India sigue participando en la Alianza del Pacífico con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda. Por lo tanto, mm, todo esto hay que situarlo en contexto, pero el cambio de paradigma se ha producido. Y se ha producido con una acentuación a base de una estrecha colaboración entre Rusia y Pekín como nunca. Militar, internacional, no digamos económica, es quien le compra a Rusia lo que no puede vender a Europa. Bueno, le da una retaguardia inmensa. Y este tridente, Rusia, China, India, de la mano de China, que es la potencia económica, están llevando a cabo liderazgos de lo que se conoce como el sur global, es decir, todo lo que no es el mundo occidental. China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en carreteras, ferrocarriles, puertos, lo que queráis. Atención, una parte de esta inversión, una parte muy importante, no es a fondo perdido, son créditos. Por lo tanto, hoy, en el caso de África, por ejemplo, China es el mayor inversor, uno. Dos, el mayor socio comercial. Y tres, el mayor acreedor. Esto puede ser bueno, pero también puede despertar tensiones. Y en América Latina tiene un papel creciente por su interés en tener acceso a recursos estratégicos, petróleo, litio, cobre. Y ahí hay un juego con Estados Unidos. Recordad, no hace mucho, también este periodo que hemos pasado, la pugna de Estados Unidos en el canal de Panamá para desplazar a la compañía china que estaba interviniendo o quería intervenir en la gestión. Todo este esquema, el sur global, Rusia, India y el pivote de todo lo que es China, tiene un punto de debilidad, que es chino, que es la grave crisis demográfica, parecida a la que tenemos nosotros. Pero cuando se escribe en relación a un tercero, la cosa se ve realmente muy, muy, muy mal. Sobre nosotros pasamos por encima y confiamos en que la inmigración lo resolverá. La tasa de fertilidad de China apenas llega a un hijo por mujer. Ya sabéis que la tasa de equilibrio, el reemplazo generacional está en más del doble, el 2,1. Es muy parecida a la catalana. La catalana es de 1,01, un poquito más grande la china, nada. Y un poco mejor la española, 1,12.
1 la china, 1,01 la catalana, 1,12 la española. Pero China se hunde. Hay ciudades, si lo mirásemos bajo esta perspectiva, también nos saldrían aquí datos sorprendentes, donde la fecundidad roza los 0,6 hijos por mujer, es decir, no tienen hijos, no quieren tener hijos. Resultado, la población de China empieza a reducirse, como le sucede a la española. Lo que pasa que la abundancia de migración, pues esto en el cálculo global lo difumina y le da un sentido contrario, de tal manera que Naciones Unidas considera que en el 2100 será del orden del 55% la caída de población, que es una brutalidad. Esto tiene un impacto económico muy fuerte y hace que las previsiones del siempre previsible pero nunca alcanzable sorpaso del PIB chino, de la dimensión económica china de Estados Unidos, se vaya retrasando. Se consideraba que lo rebasaría a Estados Unidos en el 2028. Después se ha recalculado para el 2036. Y ahora el cálculo o la moda, digámoslo así, está en que como mínimo tardará más de 15 años. Todo como consecuencia de la población. Esto nos serviría para reflexionar sobre nosotros mismos porque existe el vicio intelectual de pensar que un inmigrante reemplaza a un autóctono en términos que estamos hablando ahora, económicos, además de otras consideraciones, ventajas y problemas, y no es así, porque el capital humano del autóctono es muy superior al del inmigrante y su productividad también mayor. Por lo tanto, aunque la población crezca, la productividad no lo hace de la misma medida. Por eso no conseguimos, no nos hemos movido de sitio eh, desde principios de siglo prácticamente, a converger en renta per cápita con la Unión Europea, porque crecemos en población, crecemos en PIB, no crecemos en productividad y la renta se nos queda cortita cada vez. Quiero remarcar una cuestión importante en el caso chino. Antes he hablado de Rusia, su dimensión espiritual y el hecho de la ortodoxia. China ha hecho algo sorprendente. China ha integrado su concepción cultural, filosófica, espiritual, si se quiere, que es Confucio, el confucianismo, al acto del Estado, al marxismo. De perseguido durante mucho tiempo, el Partido Comunista Chino decretó la liquidación del confucianismo por considerarlo reaccionario. Y ha habido una progresiva recuperación que, bajo el actual líder, Jinping, ha tenido un extraordinario resurgimiento, de manera que forma parte de la cultura oficial y de la cultura de la sociedad china. Digamos que ha promovido la rehabilitación de la filosofía confuciana. Jinping se ha referido a ello ah, exaltando las tradiciones gloriosas de nuestros antepasados, cito literalmente. Y debemos pensar en términos de Confucio aplicados al materialismo histórico. Es decir, cogen y lo enchufan. ¿Por qué? Porque con el marxismo, su particular visión del marxismo, no conseguían dar un cuerpo suficiente. Les faltaba algo que realmente aglutinara. Les faltaba ese telos.
esta alma cultural que Rusia busca en la ortodoxia, China en Confucio. Y esto se refleja en muchos aspectos. Si hay tiempo, después mostraré unos pequeños cuadros con qué significa la caracterización del confucianismo en la concepción política vigente en este momento. Este es el segundo componente de la historia. El tercer componente es Estados Unidos. Estados Unidos contemplados desde lo que hoy es su política de poder hegemónica, directiva, mm, el MAGA, el hacer grande América otra vez, que implica una concepción muy determinada, no es una idea anárquica. Implica un repliegue selectivo. Estados Unidos ya no es el gendarme del mundo, se dedica, se dedicará cada vez más solo a aquello que le interese en función de sus prioridades más, digamos, nacionales. Desentendimiento de los compromisos multilaterales, refuerzo de la frontera sur, lucha contra la inmigración ilegal, lucha contra los cárteles de la droga. También en este periodo que hemos pasado, recuerdo que Washington ha declarado terroristas a los cárteles de la droga. Esto le permite a él mismo, no es que le permita ninguna justicia internacional, le permite intervenir, atacar a los cárteles en México. De hecho, ya lo ha hecho. Y es lo que está haciendo con el despliegue naval, con las lanchas que salen de Venezuela. Ah, esta concepción es una concepción basada en el conservadurismo, en el sentido, digamos, filosófico del término, inspirada en el cristianismo evangélico, pero cada vez con una mayor presencia del catolicismo que podríamos llamar ortodoxo, porque el catolicismo progre se refugia en el Partido Demócrata. Defiende la familia nuclear, la presencia de la fe religiosa en el espacio público, el derecho a la vida, la libertad individual ligada a la responsabilidad moral y considera el patriotismo como una virtud. En esto podríamos decir que quizá con exceso, pero que recuerda al planteamiento de McIntyre, aunque no creo que lo lleven a término de la misma manera que él lo concebía. Considera que el globalismo, el feminismo radical, la ideología de género han destruido la cohesión cultural de Estados Unidos. Es adversario del progresismo woke, aquel que está centrado en el discurso del género, en el discurso de la raza, en el discurso LGBTIQ, que se opone a la tradición cristiana y que remarca mucho el aspecto multicultural y los derechos identitarios de estas minorías sexuales. Entiende que la confrontación cultural en Estados Unidos es existencial, es decir, la disputa es la definición misma de lo que significa ser americano. El cristianismo, por lo tanto, la religión en un sentido y en el otro, a favor y en contra, es un factor clave de la movilización política en Estados Unidos a diferencia de Europa. Sobre China,
tiene la desventaja de esta fragmentación interna, de esta polarización interna, y tiene la ventaja demográfica. Estados Unidos, sobre todo gracias a la inmigración, mantiene una tasa de natalidad muy superior a la china y a la rusa. Apoyo incondicional a Israel, ya lo vemos. Esto parte de una visión, al margen de la influencia de los judíos en Estados Unidos, que es importante, parte de una visión del evangelismo, que es una pieza fundamental en el MAGA, que ve en la realización del Estado de Israel el acercamiento a la realización de los tiempos finales. Es una visión de este tipo, ¿no? Pero ahí está. Ah, tiene rivalidad estratégica con Rusia, pero intenta evitarla y no es lo suyo, esto creo que se nota, porque quiere priorizar el enfrentamiento con China, que es allí donde se juegan los cuartos. Esta confrontación con China no quiere decir confrontación militar exactamente, quiere decir sobre todo tecnológica, aunque tampoco hay que ponerle puertas al campo, y no está reñida con determinados acuerdos de colaboración. Yo creo que el mundo futuro va por ahí, de este tipo de conflictos donde hay acuerdos y profundos desacuerdos. Lo hemos visto también en el otro campo, en el caso de la India y Rusia. ¿Qué presentan estos tres países que nos deba llamar la atención y que se pase normalmente por alto? Rusia se presenta como un baluarte espiritual de la ortodoxia, de una civilización que ha vivido pendiente de este hecho. China, a través de Confucio, se presenta como la civilización del orden y de la armonía y ofrece esto al mundo. Y Estados Unidos se presenta como la nación cristiana providencial, aquella que se encarga de hacer el bien en su país y en el mundo. Estos tres, con planteamientos evidentemente tan distintos, tienen una convergencia. Van más allá de lo económico, mucho más allá en su connotación. Parten de elementos fundamentales, no subjetivos, no de carácter procedimental, y articulan un bloque de contestación a la hegemonía liberal occidental que existía hasta ahora. No son idénticos, pero comparten la convicción, y esto lo subrayo, de que el futuro no será definido por el individualismo secularizado, que es lo que impera en Europa, sino civilizaciones con memoria, con valores colectivos compartidos y con una autoridad fuerte. Esta es la caracterización de estos tres elementos dentro de su diversidad. Ante esto, ¿qué ofrece Europa? Pues poca cosa. Ha pasado de ser centro a periferia, hoy es un actor periférico. Ah, Europa es escenario de conflicto, pero no es el protagonista del conflicto, y sobre esto hay que reflexionar, porque define una debilidad intrínseca muy grande. Mantiene un peso industrial y tecnológico importante, pero decreciente frente a China y Estados Unidos. La guerra con Rusia ha destruido un fundamento de la economía europea: disponer de energía abundante y barata, el gas natural de Rusia.
y por lo tanto ahora es dependiente sobre todo de Estados Unidos y mucho más caro. Por eso Alemania está en crisis. Alemania se ha construido en la exportación a China y la disponibilidad de energía a bajo precio. La exportación a China es muy difícil porque ahora son los chinos que exportan coches, por ejemplo, y quien sufre son las marcas alemanas, y se acabó lo que se daba en materia de energía barata. La Unión Europea sigue formulando discursos al mundo como si sus valores liberales fueran universales y exportables. No es así, no es escuchada por el mundo. Y además, desde Moscú, desde Pekín, desde Washington, es vista como una ideología decadente, basada en el feminismo, la ideología de género, ese secularismo vacío que no da espíritu. Cuando von der Leyen se pregunta, lo decía al principio, si tenemos estómago para la lucha, en el fondo está diciendo esto. Ningún dirigente chino, ruso o de Estados Unidos se pregunta, ¿tenéis estómago para la lucha? Quizá lo piense, no lo creo, pero en todo caso no lo pregunta porque no es admisible. Aquí hemos de preguntarnos por qué es bastante evidente. Europa vive un vacío espiritual. Frente a ello, Rusia propone una misión espiritual, China la armonía confuciana y Estados Unidos la afirmación de la fe y de los valores del patriotismo. Europa ofrece declaraciones de grandes principios, procedimientos burocráticos, derecho a la autodeterminación como gran obra y consumo. El consumo como signo de la buena vida. Bueno, veremos dónde llegamos ante ello. Mi visión, pero no sirve de mucho, no es positiva. Europa, para decir una palabra y termino, cree todavía brújula del mundo, pero en la práctica ha quedado reducida a un satélite. Y ahora hay que procurar que el satélite no se caiga. Y una última característica, los dos grandes propuestas, y son grandes, importantes y positivas, para relanzar Europa, de los informes de, por un lado, de Enrico Letta y por el otro lado de Draghi, lo recordaréis, no son iguales, tienen puntos de contacto, en ningún momento, en ningún aspecto, para nada, abordan el problema del vacío moral, espiritual de Europa y cómo esto influye en la política y en la economía. Todo son propuestas que podríamos definir como de carácter técnico, sin recuperar su herencia cristiana ligada al humanismo, sin recuperar un relato basado en la centralidad de la familia y del bien común. Es muy difícil que Europa recupere su telos, su fin, porque su fin es que cada uno se determine como le parezca, consuma lo más posible y poca cosa más. Eh, yo creo que estamos, si no acabados, en camino de estarlo. Como he dicho al principio, iba a centrarme en esto, me he alargado bastante, lo dejo aquí. Y en todo caso, vosotros diréis. Podéis preguntar por el chat o
O si no levantáis la mano o lo que sea. Yo levanto la mano. Ana Teresa. Digas, Sí. digas. Muchas gracias por todo lo que has preparado, que me parece pues muy profundo. Y a ver, sí, coincido en muchísimas cosas. Por ejemplo, en la visión que has dado de China, me parece muy interesante su reunión con el marxismo. No lo hacen tan consciente, pero sí realmente el pensamiento, digamos, religioso chino es prácticamente mm, difuso. O sea, no hay un Dios, está perdido. Y eso el marxismo pues lo refuerza, les da ese sustento que tú has dicho, el marxismo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Rusia es un caso especial, porque Rusia se ha coqueteado, o sea, a ver, vamos a ver, la cuestión del cristianismo, que es a mí lo que me preocupa. Realmente sí tenemos que ir a nuestras raíces cristianas, no hay otra cosa. Europa se ha olvidado de esas raíces y por eso ha perdido. Pero no nos olvidemos que hay un movimiento de jóvenes que giran alrededor de las actividades del Papa que nos tienen que dar mucha esperanza. No sé si allí se han presentado hindús, rusos o chinos, pero sí es un movimiento que llama muchísimo la atención. Pues nada, Roma está en Europa. Entonces sí me parece que los europeos tendrían, los países europeos, son los que tienen que rehacerse en esas bases cristianas. Y tienen las raíces, o sea, la cultura judío-cristiana, pues es que es importantísima. Los romanos, Grecia, pues ¿de dónde sale? Del centro o la periferia de Europa. Siempre volteamos allí. Ahora, pienso que en América, bueno, pienso en, no tanto los latinos catequizados por los países católicos como España, Portugal, Francia, pero yo creo que España, pues desde luego nos inyectó y lo tenemos metidísimo. Lo que pasa es que sí se nos va difundiendo o diluyendo, pues por otras influencias, la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en eso pienso que todavía las raíces están puestas y están puestas también en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un movimiento ahorita muy curioso hacia el catolicismo. No llegan a tenerlo totalmente recogido, pero sí les llama la atención y está influyendo. Por lo menos hay como una especie de respeto. Sí hay, mm, sí hay diluciones que no tampoco favorecen realmente, no podemos diluirlo. Bueno, y Rusia sí es un peligro. Ahora, otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, o sea, pensando en estas crisis, que, a ver, sí se abren a la posibilidad de la guerra, pero yo estaba pensando, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, otras guerras más pequeñas, como que el ser humano tenía todavía el poder de, de rehacerse con las dificultades humanas que se podrían presentar, que son muy graves. O sea, siempre la guerra, pues como dice el Papa, es una pérdida. Pero ahora sí, a ver, esto sí es una cosa totalmente personal. Me llama mucho la atención que no ponemos una solución
no nos atrevemos a una solución drástica, por decirlo de alguna manera. Me parece que una guerra es que es terrible porque no sabemos lo que va a pasar. Se nos sale de las manos. Ya no sería ni enfermedad, ni muertes, ni rehacernos. Pienso, destruiríamos el mismo planeta por las fuerzas tan grandes que tenemos en nuestras manos y no sabemos las consecuencias. Sí tenemos, como empezaste, que recuperar nuestros valores católicos, punto. Esa es la fuerza que nos tiene que llegar a. Cercanos, pues los americanos, con su diferencia licuada de, pues sí, el economicismo. No tiene remedio que el pragmatismo, pues lo tiene. Sí tenemos que ser más sobrenaturales. Pero bueno, es un acercamiento. Está China es claro, atea. es claro lo que dice. El problema de la guerra nuclear vuelve a ser mm, tan o más grave como lo era en los años 50, porque hay una diferencia en la actualidad. Entonces se veía todo desde el punto de vista de guerra nuclear es el fin total. Y entonces esto era un mecanismo de disuasión en Sí. sí mismo. Hoy en día, los propios rusos, no sé si Estados Unidos, yo creo que no, porque viven aislados en su continente, tienen un concepto de la guerra nuclear que creen que es posible una guerra nuclear limitada. Ya he explicado el qué, ¿no? Una guerra limitada a algunos puntos claves de Europa y terminarlo. Y esto es un gran riesgo, porque este tipo de cosas, primero que los efectos son devastadores, mucho más allá de donde alcanzan. Exactamente, exactamente. Pero No lo además puedes es que localizar. cuando se empieza no se sabe cómo se termina. Y Exactamente. entonces, una cuestión esencial en nuestro tiempo y en relación a Europa es que hemos de recuperar un clima de distensión primero, de cooperación después con Rusia, porque si esto no es posible, nunca llegaremos a hacer desaparecer este peligro y más pronto o más tarde acabará por estallar. Y lo del cristianismo europeo, pues ojalá los jóvenes sean capaces de darle un cambio con la ayuda de los jóvenes, de los maduros, de los adultos y de los ancianos, porque no podemos descargar sobre su espalda todo, ¿no? Pero no es nada fácil. De momento lo que hay es una gran crisis política en las instituciones y las crisis acostumbran a parir algo nuevo. Los cristianos tenemos de estar en este parir algo nuevo. De hecho, salvando las distancias, que son importantes, no son menores, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo llegó a tener mucha importancia, no solo por la ocupación de una parte de Europa por la fuerza de las armas, sino por la vía democrática, en Italia, en Francia era importante, y no era poca cosa en lugares como podía ser Bélgica, pongamos por caso. Eh, Surgió una alternativa que no era la propuesta liberal o la propuesta conservadora, que fue la democracia cristiana, que dio el tono durante como mínimo una veintena de años y está estrechamente ligado a este nuevo renacimiento europeo, lo que se ha conocido como los 30 gloriosos en Europa. Bueno, hace falta, no estoy diciendo que tenga que surgir ahora la democracia cristiana, estoy diciendo que del cristianismo siempre en momentos críticos tiene capacidad para que surjan respuestas. Esto es lo que entre todos vamos a intentar, o estamos intentando hacer, ¿no? ¿Qué más? Porque si no, nos vamos a cenar.
Bueno, usted, Ana Teresa, no debe ir a cenar porque usted debe estar en México. Sí, exacto. Bueno, yo pienso también la crisis moral. O sea, tenemos que Evidentemente, recuperar la herencia romana, o sea, la ley, fundada en la ley natural. Punto. evidente. ¿Más cuestiones? Ramón y Gómez. Pregunta, ¿el acuerdo entre la Santa Sede y China tiene que ver con el giro a la espiritualidad o filosófica del régimen chino? Respuesta, no. Tiene que ver con un problema histórico, que es que el gobierno chino es dictatorial y persigue a las religiones si no quedan subsumidas bajo las directrices del Estado. Sí, Entonces, en China hay dos catolicismos, un catolicismo que está controlado por el Partido Comunista, otro catolicismo de la clandestinidad. No hay una barrera exacta entre los dos, se mezclan, se confunden, yo creo que en algunos casos se ayudan. Y entonces lo que intentó el Papa Francisco con este acuerdo que no conocemos con detalle es superar esta diferencia. Pero claro, la crítica que se le ha hecho es que lo hizo a expensas de conceder notables atribuciones al Estado y un claro reconocimiento de la Iglesia oficial china, la controlada por el Estado. Hay muchos interrogantes, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad, es una cuestión ligada a la lucha siempre de la Iglesia en todas partes por poder actuar con libertad. Y entonces, este acuerdo se interpretó que podía dar lugar a jugar con mayor libertad, pero hasta ahora esto tampoco está ni mucho menos claro. Mm, a ver, no tengo ni idea, pero tengo, tengo la intuición, digámoslo así, de que el actual Papa esto lo matizará, aunque matizar las cosas con China es extraordinariamente difícil, porque mucha armonía, mucho buen orden. Pero claro, quien define lo que es la armonía y el buen orden siempre pretenden ser ellos, y esto a veces no liga con tu visión de las cosas. Más, bueno, en Suiza tenemos algo parecido en cuanto a la religión católica, pero es otro tema. Es otro tema. ¿No hay más cuestiones, Ramón? No hay más cuestiones. Yo nada más quería comentar a los asistentes que hemos puesto estas sesiones que estaban en el YouTube, las estamos pasando a podcast, porque es una manera más cómoda para oírlas, por ejemplo, en el coche o desde un móvil o lo que sea. Es decir, que si estáis un poco atentos, ya veréis la manera se comunicará la manera de acceder a ellos, porque si queréis compartirlas con otros socios o con algún amigo. Nada más quería comentar esto. Aquí hay una. Pues José Luis hasta la Medina próxima. desde Granada dice que muy esclarecedora la exposición de las claves del tridente, Rusia, China, Estados Unidos. Valoración de la promoción de la Agencia 2030 por la ONU en sentido contrario al telos de los citados países. Sí, sí, señor. Bueno, es que la ONU, yo diría que hay que diferenciar entre la ONU Asamblea General, la ONU Consejo de Seguridad y la ONU Administración en sí misma, ¿no? En este último aspecto, la ONU va a su bola y, de hecho, su papel, por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia, es absolutamente marginal en todos los problemas, no pinta a nada. Por edad recuerdo, por ejemplo, la intervención de la ONU en conflictos como los del Congo, eh,
cuando la intervención de la ONU era algo que tenía pues peso e importancia, mataron a un secretario general por este motivo. O en el caso de la partición de más atrás todavía de Israel y en el conflicto de Palestina. En fin, hubo una época que la ONU era algo, ahora yo creo que es un gasto que seguramente es necesario mantener porque ha de haber algún foro donde se pueda hablar cara a cara, pero ha perdido todas sus capacidades. Bueno, señores, muchas gracias por haber acudido a la cita. Quedamos emplazados dentro de un mes y a ver qué nos depara el tiempo y el mundo. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.